de hipotermia, una persona estaba en situación de calle. La realidad es que nosotros, ya te diría como una de las grandes ciudades del mundo, como es la ciudad de Buenos Aires, estamos profundamente atrasados en materia de regulación del mercado inmobiliario y de acceso a la vivienda. El combo, crédito UVA, altos niveles de inflación, crisis económica y desregulación absoluta del mercado, lo que genera son estas consecuencias, que vos me preguntabas, ¿cómo es la vida de aquellos que tienen que afrontar el pago del alquiler? Te digo, sectores medios que viven en lugares cada vez más chicos, más alejados, más indignos. Otros sectores... Problemas de hacinamiento, ¿no? Problemas de hacinamiento de los sectores más vulnerables. Y después un sector que está en hoteles, pensiones, inquilinatos, que después son los que terminan en la calle. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se están alquilando habitaciones de hotel por 12 horas con un costo de entre 600 y 800 pesos. Esto es el mercado avanzando, ¿sí? Generando cada vez más rentabilidad. Se ha aprobado el Código Urbanístico en la ciudad, donde autoriza construir departamentos de 18 metros cuadrados. Bueno, ¿cuántas familias hoy, lo hablábamos con Mariano, con Agustina la semana pasada? Claro, nos quedamos prácticamente, muy pocos argentinos llegan a fin de mes, tienen una situación realmente muy dura. ¿Y qué hago? ¿Pago las expensas? ¿Compro los alimentos? La deuda en expensas debe ser muy grande, ¿no? La deuda de expensas es más una situación de pequeños propietarios o aquellos que viven en sus viviendas y que no pueden seguir pagando expensas. Algo muy parecido a lo que pasó pre-2001, en donde jubilados que todavía vivían en sus viviendas tuvieron que, por deuda de expensas, salir a vender departamentos a sectores mucho más concentrados del mercado. Pero también hay una, perdón, iba a decir, también hay una morosidad en el pago de los alquileres, ¿no? Por parte de los inquilinos. Lo que hay, mirá, depende del sector. El sector medio no puede dejar de pagar el alquiler, porque entonces van sobre los recibos de sueldo o sobre la garantía de algún familiar. Entonces lo que se ve es mudanzas permanentes. Ajá. Los contratos se firman por 2 años, pero terminan durando un año y medio, porque ya no podés pagar estos aumentos semestrales que impone el mercado, están prohibidos, pero que de todas formas se practican. Y después sí tenés sectores de hoteles, pensiones, casas tomadas, que se ven desalojos todos los días. La ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de 5 familias desalojadas por día, ¿sí? Que son obviamente en los sectores más vulnerables. Esos sectores son los que Gervasio, después son noticias con el frío. Vos proponías en el proyecto de la ley de alquileres que los contratos de alquileres se extiendan a 3 años. Que se extiendan a 3 años, que ese sea el plazo mínimo y que se regule el precio de los alquileres en un promedio entre inflación y salario. Esa fue nuestra propuesta y eso fue lo que el gobierno intentó frenar y logró frenar en el Congreso. Y otra cosa que veíamos, Adrián, más allá de que las situaciones, por supuesto, más acuciantes, más dramáticas, tienen que ver con las personas que dejan de tener un techo directamente, pero entre aquellos que, bueno, todavía tienen acceso a un techo, lo conversábamos esta semana, esta idea de, bueno, listo, dejé de alquilar y me vuelvo a la casa de un familiar, es decir, y termina habiendo un núcleo, una abuela, un padre que termina cobijando a segmentos que estaban desperdigados de la familia, en una suerte de... bueno, reencuentro familiar no deseado, no pautado, no sé si eso también... Sí, hacinamiento, sí, en los sectores jóvenes sucede mucho eso. Ha bajado mucho la cantidad de jóvenes que alquilan de forma independiente. Un sector muy grande tuvo que volver a la casa de los padres por desempleo, porque los echaron del laburo, o porque ya ese trabajo no les alcanza para poder pagar el alquiler. Tengamos en cuenta esto, estamos hablando de que la encuesta que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, la ciudad que tiene el mismo presupuesto que Madrid per cápita, un joven destina el 48% de sus ingresos familiares, si vive en pareja, solo al pago del alquiler. O sea, lo que te podría decir para graficarlo de alguna forma es que una familia trabaja 15 días para el propietario. El resto del mes trabaja para pagar las tarifas y poder comer. ¿Cuántas familias migraron de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires? Porque es mucho más barato, ¿no? Mira, yo tengo dudas sobre eso. No creo que sea así. Creo que sí hay un sector de la zona sur que trata de alquilar, suponete en Avellaneda,
Pero la ciudad de Buenos Aires tiene esta particularidad, y es que vivir en la ciudad es lo que pasa cuando se discute sobre los barrios populares o las villas. La gente que vive en la 31 o en la zona sur no elige vivir ahí pudiendo por las comodidades pudiéndose de instalaciones. comprarse un terreno no sé dónde. Digo, viven ahí porque están cerca del trabajo, porque son en general los que hacen los trabajos que nadie quiere hacer en la zona norte de la ciudad. Digo, no es que no podés acceder a la ciudad y entonces te vas a otro lugar. No existe esa posibilidad, ¿sí? Es muy caro viajar hoy, por lo tanto, yo dudo del informe que presentó el estudio de abogados que dice que hubo migración. Yo lo que creo en realidad es que es una ciudad empobrecida en un marco de que no se muestra todavía lo que está sucediendo realmente en la ciudad. ¿Los consorcios tienen una mirada comprensiva ante la persona que no puede pagar las expensas? ¿Qué problemas se está viendo ahí? Yo creo que al mercado no le podés pedir una mirada comprensiva. No se manejan en esos términos, por eso es importante el Estado. Y como el Estado se ha retirado en Argentina de regular el acceso a la vivienda, digo, el viejo modelo, si querés, de la construcción de la vivienda, hace muchos años, hoy es imposible. Hoy el terreno público se le vende a privados. Hoy no hay regulación sobre el precio de los alquileres, como hubo en otros momentos. Entonces, acceder a la casa propia es algo que ya no existe más. El Estado entonces lo que hizo fue privatizar absolutamente la vivienda, cosa que no pasa en salud o en educación, en donde no hablamos en términos de mercado cuando discutimos la educación. Bueno, en vivienda sí, todavía se sigue hablando de que es un problema de oferta y demanda, de que en realidad la solución es el crédito, y en realidad lo que no se discute y que nosotros creemos que es la solución es que el Estado se tiene que hacer cargo de las políticas de vivienda. La última, la ley de alquileres ha fracasado el año pasado. Fracasado es un término. Bueno, ¿qué nos han ganado una vez más, se podría decir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ya este año no? No, yo creo que mientras gobierne el mercado no va a salir nada que favorezca a los sectores